Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El año 2022 arrancó con la premisa de que la enseñanza nacional salga de la parálisis a partir del mes de febrero. La expectativa de volver a clases presenciales y semipresenciales en escuelas, colegios y universidades públicas y privadas después de 2 años de pandemia y de crisis de todo tipo es también la gran interrogante que pasa por la indiferencia al COVID-19 y al atraso social en que se encuentra Honduras como rompeolas donde se estrella la realidad propia. Actualmente se estima que 1.231.676 niños y jóvenes entre 3 y 18 años de edad están fuera del sistema educativo nacional, algo equiparable al 39.7% de la población en edad escolar. La pasada administración apenas repartió 49.000 tablets a nivel nacional, comparado a una matrícula de 1.900.000 estudiantes, lo que es ridículo, cuestionaba el cierre del 2021 Eulogio Chávez, exdirigente magisterial. Extrapolando al presente, el ministro de Educación, Daniel Esponda, aseguraba la semana anterior que a finales de febrero la matrícula apenas oscilaba en 200.000 alumnos. Ahora tiene un promedio de 1.2 millones de escolares matriculados, cifras refutadas por Eulogio Chávez. El Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales de la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán y el Observatorio Universitario de la Educación Nacional e Internacional develaron a finales del 2021 un estudio donde los principales indicadores, cobertura, deserción, repitencia y reprobación, se agravaron en los últimos años. Los números a revertir se vienen dando desde 2018, que registró 2.018.266 estudiantes matriculados. En 2019 bajaron a 1.952.686 y a 1.871.155 inscritos en 2020. Ya teníamos cerca de 700.000 de 5 a 17 años fuera del sistema antes de la pandemia, y a agosto del año escolar 2020, según la Secretaría de Educación, se habían retirado otros 350.000 estudiantes, señaló el experto del Observatorio de la Pedagógica Nacional, Mario Alas. Las barreras para que los recintos educativos esparzan el saber están en el deterioro de la infraestructura, agravado por los huracanes ETA y IOTA, que destruyeron al menos 500 centros escolares, además de dañar una cantidad mayor, la amenaza presente de contagios de coronavirus, la falta de vacunación y rigor en cumplir las medidas de bioseguridad. Además, otros factores como la ausencia de merienda escolar, un bajo saneamiento básico, aguas negras, energía eléctrica, conectividad a Internet, al que accede apenas el 40% de la población, y acceso a dispositivos electrónicos. La educación superior también se ha visto afectada con la pérdida de clases presenciales. La contracción en la matrícula durante la pandemia supera el 22%. El Consejo de Educación Superior, integrado por 22 universidades públicas y privadas del país, determinó para 2022 el regreso progresivo a clases presenciales como necesidad impostergable. Así ratificaron en enero los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y la Universidad Tecnológica Centroamericana, los 3 centros de estudios superiores con mayor población estudiantil del país. La esperanza de un retorno a clases presenciales logrará que quienes gobiernan al país y a los 3 niveles de la educación generen las políticas públicas que permitan dar el giro a una educación que llene las necesidades humanas y el desarrollo que requiere el país, inmerso en un mundo globalizado y rigurosamente competitivo. Albert Einstein, uno de los genios más notables del siglo XX, escribió que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a la persona y a países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura, arquetipo convertido en legado para el presente de la humanidad en general. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy es 14 de marzo, vamos a hablar de la educación en el país. Qué tan atrasada está después de 2 años de pandemia, de clases, de medias clases, porque esas clases por internet a los muchachos, niños y niñas, que sus papás no tienen buena internet y todo eso, no funciona. Pero aquí tengo a las autoridades, que les agradezco a todos por haber venido para que nos digan cuál es el futuro. Voy a saludar primero al ministro
el licenciado Daniel Esponda, que es ministro de Educación. Bienvenido, ministro. Buenos días, Raúl, compañeros y amigos rectores. Un gusto estar aquí nuevamente con usted. Gracias. El doctor Francisco Herrera, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctor Herrera, buenos días. Valladares, un placer estar con usted. Gracias por estar aquí al rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, también el doctor Hermes Díaz, que es el rector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Saludar al señor ministro, al máster Daniel Esponda y al doctor Marlon Brevé, quien es el rector de la UNITEC, y a la distancia, vía Zoom, a nuestro gran amigo, el doctor Herrera, rector de UNA. Placer. Gracias por estar acá. También está conmigo el rector de UNITEC, exministro de Educación, amigo personal, don Marlon Brevé. Bienvenido, Marlon. Buenos días, Raúl. Gracias por invitarnos. Un saludo al señor ministro Esponda, al rector Herrera, al rector Díaz, y aquí entusiasmado de poder compartir con estos colegas. Bueno, lo que decía al inicio, ministro, los 2 años de pandemia, se habla atraso de 10 años en la educación. ¿Cómo ha encontrado ya hoy, es 14 de marzo, desde que usted asumió la educación en el país, los problemas que hay, tanto primario, secundario, y hoy que vamos a tener los rectores, hablar de educación superior? Bueno, en primera instancia decir que la Secretaría de Educación ha venido en una crisis permanente desde hace muchísimos años. Eso creo que lo debemos de reconocer, y la crisis se agudizó posterior al año 2009 con el golpe de Estado. Recordemos que ese año, prácticamente antes de que termináramos los 2 meses donde normalmente establece el calendario escolar, se suspendió las actividades académicas, y después la inestabilidad política y algunos otros elementos como la reducción del presupuesto generó muchos conflictos. Nosotros debemos de ser conscientes que la pandemia de la COVID-19 lo que vino es a agudizar la crisis que ya teníamos en el sector de educación, el tema de la deserción escolar o el tema de la exclusión educativa del mismo sistema, es resultado de la pobreza, y la pandemia lo dejó al descubierto. Es decir, como usted lo decía, ¿no? Esos mecanismos remotos que se establecieron para garantizar el derecho a la educación a través de WhatsApp y de algunas otras aplicaciones realmente no han sido lo mejor, pero era lo que teníamos, y eso hay que reconocerlo, y hay que felicitar a los profesores y a las profesoras, porque ellos son los que han hecho, junto a las madres y los padres de familia, un enorme esfuerzo por garantizar que se continúe el derecho a la educación de nuestros educandos. ¿Qué es lo que hemos llegado a encontrar? Pues bueno, administrativamente un desastre, eso es lo que hemos encontrado. Un desastre, sabíamos que teníamos problemas, pero no teníamos la claridad o la precisión de qué tan grande era el problema administrativo que tenemos, tanto en el tema de manejo de personal, la vida de las direcciones departamentales de educación, y sobre todo en el tema de los indicadores. Por dicha nos hemos encontrado que el SAS es un sistema certificado, que los datos que están ahí hoy por hoy son totalmente fehacientes. Al corte al 13 de marzo, por ejemplo, en el tema de la matrícula, que ese es un tema que a nosotros nos alegra muchísimo, a las 8 de la noche llegaba a 1.442.209 escolares, lo que representa un 78.8% respecto a la matrícula del 2021. Si partimos que el 22 de febrero no teníamos ni siquiera 200.000 niños matriculados, quiere decir que en estos últimos 10 días hemos mejorado de manera considerable. No es suficiente, todavía tenemos sin matrícula, según la edad que tenemos del Instituto Nacional de Estadística, alrededor casi un poco menos de 1 millón de escolares. El llamado que nosotros le hacemos a las madres y a los padres de familia es que matriculen a sus niños. Y fíjense que hay 2 elementos importantes. El gobierno anterior no había vacunado a ningún niño de 5 a 11 años. Y ese gobierno ya comenzó a vacunar a ese segmento de la población. Y de los estudiantes entre los 12 y los 17 años ya tenemos matriculado alrededor del 78% vacunados. Lo que quiere decir que con los grados superiores, según el plan de regreso a clases que nosotros hemos establecido, que comenzábamos con los grados superiores, sobre todo en los colegios técnicos, ya podemos ir haciendo prácticas en los laboratorios, en los talleres, y algunas escuelas que ya tienen las condiciones, por ejemplo, aquí en la capital tenemos escuelas que ya tienen la mayor parte de sus niños totalmente vacunados, ya están haciendo ejercicios presenciales. Y nosotros le agradecemos al alcalde Aldana porque se ha comprometido a las escuelas donde el agua potable no llega todos los días a garantizarnos el agua potable. Ese ejercicio donde la ciudadanía regrese nuevamente a los centros educativos
ayudemos a restablecer las condiciones, es valioso y es muy importante para nosotros. ¿Cuál es la aspiración nuestra al cierre de estos primeros 100 días de gobierno? Bueno, que podemos estar hablando de educación multimodal, es decir, que podamos tener actividades presenciales, que podamos tener actividades remotas compartidas entre la semipresencialidad y la virtualidad, y lamentablemente las escuelas del norte del país que fueron devastadas por los huracanes, que están completamente destruidas, nuestro objetivo es tener un prototipo de plataforma virtual para que los estudiantes se puedan conectar y puedan proseguir sus estudios. Lógicamente, y me imagino que, no me imagino, estoy seguro que ustedes ya lo leyeron, el plan de regreso a clase establece el desarrollo de un plan remedial para permitir a los estudiantes llegar a los conocimientos mínimos en el nivel en el que están. Esa es la situación en general que tenemos, don Raúl. La verdad que la situación no es fácil, pero yo estoy convencido que si todos los hondureños y las hondureñas nos unimos en este esfuerzo de garantizar el derecho a la educación, que debemos de luchar porque sea con calidad, el sistema educativo va a caminar. Sí, rector, doctor Francisco Herrera, ¿qué piensa usted de esto? En realidad, estoy completamente de acuerdo con lo expresado por el ministro Esponda, aunque ya hemos tenido las primeras reuniones y esta semana creo que continuaremos reuniéndonos para hablar de estos temas. Sin embargo, sin duda alguna, ha sido para nosotros, desde el Consejo de Educación Superior, hemos estado visualizando el tema y recordemos que nosotros en el año 2020, en marzo, desde el seno del Consejo de Educación Superior, fuimos los primeros que declaramos la necesidad de irnos al confinamiento por la situación crítica que existía con el tema de la pandemia. Sin embargo, como usted bien lo manifiesta, licenciado Raúl Valladares, el tema virtual no es un tema realmente fácil. En Honduras no éramos expertos en ello. Sin embargo, coincido con el ministro Esponda que debemos agradecerle a los docentes el esfuerzo que han realizado para poder ponerse a tono. Ha sido realmente cuesta arriba el tema de la conectividad en todos los niveles, no solamente en todos los niveles educativos. El tema de la conectividad ha sido un grave problema que hemos estado queriendo nosotros resolver y que hemos solicitado al gobierno que ayude, sobre todo Conatel, para que precisamente pueda brindar en todos los niveles la conectividad, mejorar la conectividad. En este momento estamos con la semipresencialidad y de manera progresiva nosotros consideramos que lo más probable es que en este año, y esa es la meta que tenemos desde el Consejo de Educación Superior, ya podamos regresar porque los niveles de vacunación son altísimos. Estamos invitando igualmente a todo el mundo a que continúe su proceso de vacunación. Ha sido muy claro el beneficio que este ha tenido y en educación superior un poco arriba del 20% de los estudiantes no los hemos podido recuperar hasta el momento, pero estoy completamente convencido que en este proceso que tendremos, nosotros podremos ya retornar a la presencialidad en el transcurso de este año y en los próximos meses. Ahora bien, es importante que continuemos conscientes de que la pandemia está aquí todavía, está seria, todavía está causando muertes en nuestro país y por lo tanto al retorno debemos continuar siempre con las medidas de bioseguridad, eso es importantísimo, pero ya creo que los hondureños estamos entrenados para poder hacerlo. No podemos estar sosteniendo una situación en la cual los hondureños salimos a todas las actividades menos a las actividades educativas, por lo tanto ya es momento de retornar sin duda alguna con las medidas de bioseguridad. El tema de la semipresencialidad y el tema de la virtualidad estará. Eso creo que debemos fortalecerlo porque sí ha sido, si bien una dificultad, también ha sido una herramienta importante en la cual tanto docentes como estudiantes se han podido entrenar de una manera práctica en esta temática. Sin embargo, en educación superior, para la formación de nuestros jóvenes ya es indispensable que la presencialidad impere en vista de que hay una enorme cantidad de asignaturas y de carreras que requieren de la presencialidad para poder hacer que los jóvenes adquieran las habilidades y destrezas que le van a guiar
en su profesión. Así que el tema que manifiesta el ministro Esponda, desde la educación superior estamos en toda la disposición de poder ayudar a resolver una gran cantidad de dificultades que tienen, porque vamos a actuar todos como un solo sistema educativo que tiene las diferentes fases y desde el cual la educación superior está completamente de acuerdo y dispuesta a colaborar con el ministro Esponda y con el gobierno en lo que sea necesario. Rector Hermes, dígame, Hermes Díaz, dígame la visión de la UP, sí, la pedagógica. Sí, bueno, creo que lo que ha manifestado el señor ministro y el rector Herrera es parte de todas las conversaciones que hemos venido realizando en el seno del sistema de educación superior y que esas iniciativas se las hemos trasladado al señor ministro. Todos conocemos que después de la crisis sanitaria que comenzó en el año 2020, en marzo, la situación de la educación ha empeorado significativamente. Hemos escuchado las cifras de cómo está el deterioro a nivel de infraestructura, la calidad de los aprendizajes, el tema de la capacitación de los profesores. Y yo quiero mencionar dos cosas que creo que son muy importantes, que el doctor Herrera las ha puntualizado y que necesitamos avanzar de una manera rápida. El señor ministro Esponda ha venido planteando sobre esas condiciones que se necesitan en el ambiente escolar para poder regresar de una manera oportuna. Tiene que ver con la vacunación, tanto de los niños, niñas y de los profesores, pero también mejorar lo que es la infraestructura. Algunos centros creo yo que se necesitan hacerles trabajos menores y con esos habrá que iniciar muy pronto porque el sistema no puede seguir detenido o paralizado. Creo que en las cifras que conocimos el año pasado de los datos que manifestaron en encuesta realizada a profesores más los datos del INE, hemos determinado que la conectividad sigue siendo un problema a pesar de que ya han transcurrido 2 años y eso el Estado no lo ha podido resolver. Creo que eso urge porque la situación de la utilización de tecnología aplicada a educación seguirá, inclusive si la pandemia se detiene. Creo que esto no hay que desaprovecharlo y debe ser parte de las herramientas a utilizar hacia el futuro cercano y hacia el futuro en general, diría yo. De otra parte, mencionar que en el caso de educación superior ya hemos hecho experimentos. Nosotros en la universidad, de acuerdo al mandato del Consejo de Educación Superior este año, estamos trabajando en un formato mixto y hay una población de aproximadamente el 25% de la población de 18,000 estudiantes matriculados que están atendiendo los cursos que les hemos denominado cursos prácticos y que para el segundo periodo académico esta cifra tendrá que aumentarse, dado que a la fecha no hemos tenido mayores dificultades en términos de contagio porque tanto los profesores como los estudiantes universitarios están siguiendo todos los protocolos determinados por las autoridades sanitarias. Y yo quiero manifestar de manera pública que en el caso de la Universidad Pedagógica, y tengo entendido por lo manifestado por el doctor Herrera, que las universidades seguimos con toda la disposición de poder apoyar a la Secretaría de Educación en todo su plan de desarrollo del sistema y que aspiramos además a que tengamos una planificación estratégica que nos permita hacer una reforma en función en términos integrales, es decir, ya no ver el sistema como lo hemos venido desarrollando en términos de islas o trabajado por sectores, sino que debe de formarse un trabajo que pueda establecerse un hilo conductor que vaya desde la educación prebásica hasta el nivel de educación superior. Y por último, decir que tenemos pendiente el inicio del trabajo de la reforma curricular, donde va a ser necesario poder motivar a todo el profesorado para que participe y podamos construir una reforma de abajo hacia arriba. Creo que la reforma curricular es un tema que ya está pendiente desde hace muchos años. Tenemos un currículum totalmente desfasado, eso lo han manifestado los profesores, los expertos, todos los que han diagnosticado la educación de nuestro país. Tenemos datos suficientes para poder establecer un plan integral y que eso nos permita satisfacer todas las demandas que la sociedad está planteando en términos de la educación en nuestro país. Doctor Brevé. Bueno,
reiterarle al pueblo hondureño que este fin de semana que pasó fue el segundo aniversario, diríamos, desde que el país entró en confinamiento. Recordamos cuando el Consejo de Educación Superior se reunió un viernes 12, 13 de marzo y decidió que las universidades migraran a la educación virtual. Igual el sistema de educación público desde pregrado, desde prebásica hasta educación media cerró. Fue a mediados de marzo. Han pasado 2 años. La educación ha sido afectada específicamente en esos niveles de prebásica, básica y media, más que en educación superior, porque las universidades tienen quizás familias que sí pueden costearse de alguna manera, tener un dispositivo, conectarse vía internet, y no tanto en el sector de educación prebásica, básica y media, donde hay muchas familias que son parte de ese 70% que viven en condiciones de pobreza. Reiterarle al señor ministro de Educación, al licenciado, al máster Daniel Esponda, que no solo cuenta con el apoyo de la academia. Desde la academia nos hemos estado reuniendo con organizaciones de la sociedad civil y también con AMON, y creo que hay un grupo que hoy, ministro, después del evento donde usted va a lanzar una iniciativa que creo que va a tener resultados y que ojalá va a lograr que esa matrícula suba de 1.44 a 2 millones, ese grupo le va a presentar un listado de 4.000 a 4.300 centros educativos que entre Concorde, Merece, la AMON, la academia, la empresa privada, se comprometerán a tenerlos listos para reabrir, ojalá en cuanto se dé un banderillazo, y que son centros que ya cuentan con lo mínimo requerido para rehabilitar esas escuelas, esos colegios, es decir, agua potable, y hay compromiso de proveer de insumos de bioseguridad, y obviamente que aquí la clave es lograr que los padres de familia vacunen y matriculen a sus hijos. Usted, ministro, ya lo mencionó, nos alegra saber que entre 12 y 17 años hay quizás un 80% de jóvenes ya vacunados. Ahora ojalá que ese proceso gradual involucre más a los alcaldes, porque los alcaldes creo que son personas claves junto con sus regidores y con las fuerzas vivas de cada municipio para conocer la realidad de cada centro educativo en sus municipios y reabrir. Y creo que ha sido una buena decisión comenzar a reabrir desde los jóvenes mayores de bachillerato, los colegios técnicos, pero hay que incidir y ojalá lograr que todos los centros de educación básica a partir del 7º año estén reabiertos en abril. Claro, yo creo que ese es el punto más importante, y si hacemos, si vemos hacia atrás la participación del doctor Herrera, es fundamental lo que ha planteado él, es decir, la pandemia nos debe permitir tener una nueva perspectiva del sistema educativo. Hoy debemos de construir un verdadero sistema educativo donde la Secretaría de Educación, que administra los 3 primeros niveles de la educación en el país, esté relacionada directamente con las universidades, tanto públicas como privadas, como no con la universidad pedagógica, que es el semillero de la formación de los docentes en el país. Mire que hay un tema súper interesante, que las universidades ya nos llevan un paso adelante. Yo he dado clases por hora en la universidad pedagógica desde hace años. Antes de la pandemia, la universidad pedagógica ya tiene su propia plataforma digital donde los profesores, nuestras clases, podíamos colgar contenidos, desarrollar actividades desde ahí. La universidad, la UNITEC también tiene su propia plataforma desde antes y es un ejercicio súper interesante. La Universidad Nacional también. Y debemos de hacerlo, no es si pudiéramos. Cuando logremos unificar todos estos criterios, por ejemplo, en el tema de conectividad, si las universidades públicas y privadas del país ya tienen experiencia en eso, en la Secretaría de Educación no vamos a estar inventando el agua caliente. Debemos de hacer una alianza entre las universidades y la Secretaría de Educación para fortalecer, por ejemplo, el tema de la conectividad a Internet a través de fibra óptica. Busquemos los mecanismos, busquemos los recursos, yo estoy seguro que lo vamos a hacer. Por supuesto que lo debemos de hacer. Debemos de pisar el acelerador para alcanzar eso. El otro tema es que, y lo dijo el rector Aldubín, hoy la pandemia nos ha puesto en perspectiva. La educación virtual era un tema que venía demasiado lento. Si le podemos sacar algo positivo a la pandemia es que prácticamente nos empujó a que avanzáramos rápidamente al mundo virtual. Hoy lo debemos de hacer de manera más sistemática, de manera profesional. ¿Le digo algo? Dígame. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ese mundo virtual aquí no existe. No, por supuesto, pero lo debemos de construir, Raúl. Por eso, estamos atrasados 2 años.
por la pandemia. Sí. Las clases virtuales no sirvieron. Sí, pero le puedo decir por qué no sirvieron. Bueno, pero no sirvieron. Y los niños pobres, que son la mayoría, las clases en las universidades, que no es culpa de los rectores ni nada, pero es la verdad, no funcionan. No es lo mismo estar recibiendo clases que los hipotes estén pajeando ahí o no estén poniendo atención. Es la verdad. No, estoy ¿Qué de acuerdo. van a hacer? No, de acuerdo. Raúl, ahora le quiero hacer una pregunta. Mire, recién antier vine a El Salvador. ¿Usted sabe, desde su perspectiva, cuáles son los países de Centroamérica que más se parecen? Honduras y El Salvador. Mire, comemos lo mismo, hablamos lo mismo, tenemos un comercio súper fluido, compartimos varias fronteras, nos estamos peleando en una isla que para nada la peleamos, en realidad somos pueblos hermanos. Los salvadoreños hace 2 años no tenían nada de eso. Hoy el 95% de los estudiantes salvadoreños tienen equipos tecnológicos, tienen conectividad a internet, están construyendo un nuevo modelo de escuela. Si los salvadoreños pudieron, que estaban en iguales o peores condiciones nuestras, en infraestructura, en conectividad, si ellos pudieron, nosotros también podemos. No, Este es el otro tema. Es que yo digo, ojalá. No, claro. Pero hoy que Marlon lo acaba de recordar, que el Consejo Superior Universitario dijo... Hoy cumplimos 2 años de confinamiento. Ay, entonces, le voy a dar una meta que nosotros nos hemos puesto. avanzado mucho. Por supuesto. Hoy es el día 49 de la gestión, si no me equivoco, 48, 49. Miren, nunca creo en la historia, por lo menos desde que yo me acuerdo, los 3 rectores de las universidades más importantes del país, las públicas, las privadas, se habían sentado, no sé cuántas veces nos hemos sentado, pero hemos conversado una infinidad de veces y hemos construido estrategias. Por ejemplo, la estrategia que yo presenté en primicia en este programa para regresar a clases no fue una iluminación de la Secretaría de Educación, no, todo lo contrario, fue una construcción con las universidades, fue una construcción con los profesores, con la Secretaría de Educación. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Por ejemplo, meta que tenemos para el cierre de los primeros 100 días de clases, tener ya restablecidas las actividades académicas presenciales en 2.000 centros educativos a nivel nacional. Si nosotros logramos hacer eso de entrada en los primeros 100 días, con el esfuerzo de todos, y por eso es la campaña que vamos a lanzar el día de hoy, necesitamos ir dando muestras que sí lo podemos hacer. Los salvadoreños tuvieron cerradas las escuelas solamente 2 semanas. 2 semanas. Y ahí están los salvadoreños, el sistema educativo de ellos ha ido avanzando. ¿En qué fueron haciendo de manera alterna? Por un lado, la reforma curricular, que eso ya lo dijo el doctor Aldubín, ya lo dijo también el doctor Marlon. Esto nos debe permitir para poner en perspectiva qué es lo que estamos haciendo en el sistema educativo. No nos podemos poner o seguir diciendo, no, es que se robaron el dinero, no, es que en 2 años no hicieron escuela. Lo sabemos, lo palpamos, lo identificamos. Mi pregunta es, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, ese es un punto importante. Primero, tenemos algunos recursos de los bancos, de los bancos de la cooperación internacional, de la colaboración, etcétera. Eso, don Raúl, no nos va a alcanzar. Ese dinero, esos recursos no nos va a alcanzar. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos, Raúl? Necesitamos que todo el pueblo hondureño se comprometa a fortalecer el sistema educativo nacional. Yo en especial le quiero hacer un llamamiento a las mujeres, porque las mujeres son las más preocupadas por el derecho a la educación de sus hijos. Sumémonos y regresemos a las escuelas, vamos a arreglarlas, vamos a limpiarlas, donde hayan reparaciones menores. Las escuelas necesitamos limpiarlas, vamos a limpiarlas. Mire, ya se empezó, pero no es suficiente. ¿Cuál ha sido la cultura de nuestro país, Raúl? La cultura de nuestro país es esperar que el gobierno central llegue a resolver un problema. Y lo digo aquí sin ningún temor. El Estado hondureño, en las condiciones en las que está, no tiene capacidad de ir a limpiar más de 23.000 escuelas en el país, ahora mismo, ni metiendo a todos los militares. Yo estoy de acuerdo con el ministro Esponda, don Raúl. El Estado por sí solo no puede reabrir el sistema educativo. Necesita el apoyo de la cooperación, de la sociedad civil, de la academia, de la empresa privada y sobre todo de los alcaldes. Y yo creo que esa campaña que se lanza hoy va a ser un llamado para que nos articulemos mejor y que logremos reabrir el sistema a partir de 7º año, porque ya los niños mayores de 12 años en su mayoría están vacunados. Y voy a poner el caso de las universidades. En las universidades más del 90% de los estudiantes y los docentes se vacunaron desde más o menos hace 1 año, cuando comenzó el proceso. Y ya tenemos experiencia. Y si bien es cierto, no está reabierto al 100%, en el caso de las universidades privadas y en el caso de Unitec en particular, el 50% de las secciones que se ofrecen
tienen un componente práctico. Eso no significa que el 50% de los estudiantes vienen todos los días, pero el 50% de los estudiantes por lo menos viene una vez a la semana. Y personalmente pienso que es muy poco. Y por eso las universidades gradualmente seguimos abriendo más secciones con componente práctico o ya trayendo estudiantes a que reciban componentes teóricos con todos los mecanismos de bioseguridad, con un protocolo bien supervisado de manera presencial. Así que hay que aunar esfuerzos y yo insisto en que los alcaldes son clave, así como son las cámaras de comercio locales y por eso creo que esa campaña que se lanza hoy va a tener resultados. Claro. Mire que me está escribiendo ahora mismo, por eso es el tema, Raúl. Y debemos de partir de algunos conceptos. Lo que tuvimos en los años anteriores no fue educación virtual, fue educación remota. Eso está lejísimo de ser educación virtual. La Secretaría todavía no tiene una plataforma virtual para los niños, para los profesores, las madres y padres de familia. Las universidades ya tienen. Vamos, identifiquemos esa experiencia de éxito y traigámosla a la Secretaría de Educación. Eso es un día por la educación. Me está escribiendo, por ejemplo... ¿Qué es un día por la educación? Un día por la educación es que, bueno, usted estuvo siempre en escuela privada, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí. Pero en su comunidad debe haber una escuela pública. Y conozco un montón y yo he ayudado. ¿En qué nos va a ayudar, don Raúl, en esta etapa de la pandemia para que las clases en esa escuela pública se restablezcan? Un día, solo le pedimos un día. Un día le pedimos nada más. ¿Está dispuesto, don Raúl, a entregar un día de su vida? Yo sé que usted tiene buena intención, pero a mí eso no me convence. ¿Por qué? ¿Por qué no? La gente aquí en Honduras es huevona, le vale, no. Fíjese que que no a mí. Si yo cuando obra bien, pero yo ¿qué le también. pasa? Mire, llamen a los chafas, que dejen de estar ahí en la barraca. Pero también se van a sumar, llamen a Raúl. los chafas a limpiar, sí, ya voy, a limpiar, a que ayuden a limpiar. Llamen a la comunidad, a los padres de familia, que ayuden a limpiar y busquen volver a clase. No, estamos de acuerdo, pero solo quiero dar mire, el alcalde de Santa Cruz, de don Marlon. Marlon Pineda. Ahí está, mire, trabajando en las escuelas con su gente, restableciendo la escuela. Ese ejercicio lo debemos de hacer. Mire, la Mercedes Calderón no tiene aulas. Tienen 300 días de clases. Ojo, en Honduras, el movimiento juvenil más antiguo del país, que son los Scouts, me reuní con ellos el sábado. Se van a sumar un día por la educación. Hoy es un día por la educación. Hoy lo lanzamos a las 2 de la tarde. Nadie sabía de eso. Mala comunicación también. Nadie sabía de eso. Sí, yo quiero mencionar algo sobre lo que usted está argumentando y que el señor ministro ha dado respuesta. Mire, yo tengo un dato acá que lo realizó la Universidad Pedagógica en encuesta de docentes, se hizo un muestreo y los docentes manifiestan que en un 72% de los profesores encuestados dicen que el aprendizaje es menor que cuando estaban en presencial. O sea, el 73% dicen que el aprendizaje es menor. ¿Qué quiere decir esto? Que las condiciones bajo las cuales se ha venido trabajando no han sido las idóneas para poder movilizar y que la calidad de los aprendizajes o los logros educativos de los niños sean aceptables, digamos. Entonces, ¿qué hacer? Creo que hay toda una buena intención del ministro, pero yo vuelvo a reiterar, si no movilizamos, como lo decía Marlon, a todos los sectores nacionales, el gobierno por sí solo, en las condiciones que está, no va a poder hacerlo. Entonces, yo no sé si el doctor Herrera va a compartir esto. Continuemos apostando que los gobiernos locales van a poner a disposición todas sus capacidades territoriales que tienen para movilizar la matrícula escolar en primer lugar. Pero también hay que aperturar los centros. Entonces, con nuestros estudiantes universitarios, y ya el doctor Marlon también lo ha mencionado, podemos ser parte para aumentar a esta población que va a ayudar a que esos centros que están en condiciones, digamos, para poderse aperturar una vez que se haga la limpieza, podamos participar nosotros también. Creo que los estudiantes universitarios, en el caso de la Universidad Pedagógica, realizan trabajo en muchos centros a nivel nacional a través de sus prácticas profesionales y podemos llegar a una planificación de tal manera que la Secretaría de Educación pueda apoyarse en todo este voluntariado de estudiantes que con mucho gusto nosotros podemos movilizarnos. Pero sí, señor ministro, responda bajo el aprecio que yo le tengo a usted, creo que necesitamos caminar un poco más rápido. Claro. Mire, la sociedad está demandando en alguna medida que se aperturen los centros. Va a ser imposible en las condiciones que estamos de que todos los niños puedan tomar su vacuna. Ya usted lo mencionó, no hay vacunas para los niños de 5 a los 12 años. Entonces, usted mencionó una frase que se viene trabajando de los bachilleratos hacia abajo.
Entonces, pero habrá que tener más actividad para que vayamos normalizando, digamos, y avanzando en lo que es la reapertura del sistema. Y yo quiero decir algo, yo lo mencioné ya acá, que no dejemos la tecnología de lado. O sea, la tecnología debe ser una herramienta fundamental, hay que seguir exigiendo al gobierno central que ponga a disposición recursos para seguir invirtiendo, porque ese va a ser el medio de comunicación de los docentes con sus estudiantes, claro, en tiempos asincrónicos. Entonces yo pienso que eso es un elemento que hay que considerarlo y no olvidarlo. Que va a costar, sí va a costar, porque es una decisión también de voluntad política de ver al sistema educativo como una prioridad. Claro. Eso quería mencionar. Rector, por favor, adelante, doctor Herrera. Mire, la verdad es que hemos mezclado dos temas aquí, licenciado Valladares. Sin duda alguna, lo que usted mencionaba, concuerdo con lo que menciona en cuanto a su preocupación con los resultados de la educación virtual. Pero realmente debemos ser muy objetivos con ese tema, en el sentido, recordamos y reconocemos desde todos los niveles de educación en el país que la educación virtual era un porcentaje bajísimo de capacidad que tenía Honduras para poder afrontar este proceso de la manera aguda en que lo hizo en marzo del 2020. Sin embargo, en estos 2 años sí se ha incrementado. Comprendo su pesimismo y comprendo, pero no comparto que podamos descartar absolutamente todo el esfuerzo que se ha hecho con relación al tema virtual. El tema virtual, debemos reconocer, como bien decía el rector Alduin, está aquí para quedarse. Está aquí, va a ser en lo sucesivo, será así la educación, será mixta, pero tiene sus dificultades. Los pedagogos, sin duda, tienen en este momento un reto enorme porque todos los pedagogos se han formado en el sistema presencial. Y ahora, a nivel mundial, hemos estado en comunicación, todos los 3 rectores acá presentes, hemos estado en comunicación con universidades con las cuales tenemos convenio, tanto en la región centroamericana, a nivel del CESUCA, en Centroamérica, Belice y República Dominicana, y ellos han tenido exactamente la misma experiencia que estamos teniendo en Honduras. Sin embargo, allende las fronteras centroamericanas, tanto en Sudamérica como en España, han tenido también la misma dificultad, pero han logrado ir adelantando un poco en las habilidades pedagógicas que están impartiendo a sus docentes. Y esto es un reto enorme para los pedagogos, porque no es solamente trasladar la presencialidad a una pantalla. Hay otras técnicas que se tienen que considerar para poder realmente tener las habilidades claras desde el punto de vista profesional pedagógico para transmitir el conocimiento. En educación superior es una situación diferente a los otros niveles educativos. En la educación superior tenemos la enorme ventaja, y esto lo pueden corroborar mis colegas rectores, que hemos tenido ventajas en el sentido de que ahora con más frecuencia tenemos expertos que dan en forma puntual conferencias y clases inclusive a grupos pequeños, y estamos hablando de expertos mundiales que llegan al aula virtualmente a dar conferencias a grupos pequeños de estudiantes, y esto es una de las ventajas que tiene precisamente el proceso virtual. Pero nosotros como universidades estamos sufriendo, igual que el resto, el tema de la dificultad que ha habido para adaptarnos. Estoy convencido, al igual que usted, que todavía no somos expertos en el tema virtual, pero se ha avanzado enormemente, se ha avanzado grandemente, y en lo que estoy de acuerdo con usted, licenciado Valladares, es que no podemos depender exclusivamente de la virtualidad, ya debemos dar el paso. Pero este lapso que ha transcurrido del 2020 para acá nos ha puesto a tono para poder realmente tener esta educación híbrida con la cual nosotros podemos perfectamente avanzar, construir, crecer, y tenemos una enorme cantidad de convenios con universidades prestigiosas de nivel mundial con las cuales han sufrido el mismo problema que estamos teniendo nosotros y con los cuales ya tenemos puertas y caminos trazados para poder avanzar. En el tema educativo primario y secundario, con el ministro Esponda, definitivamente vamos nosotros a colaborar
y estas plataformas a las cuales él hace referencia, haremos lo imposible para poder realmente lograr el apoyo que se requiera. Desde el punto de vista de la adecuación de los espacios físicos y de la infraestructura, es otro tema completamente diferente para el cual creo que todos los hondureños debemos colaborar. O sea que realmente estamos mezclando dos situaciones, la parte de la infraestructura y la parte de puesta a tono de los espacios físicos para que la educación continúe es uno. Pero el tema virtual y el tema híbrido es un tema que realmente no lo podemos descartar, es un tema que lo tenemos que fortalecer porque en lo sucesivo, inclusive a nivel de la educación superior, ya estamos haciendo los primeros pasos en relación a la inteligencia artificial y a las experiencias que hay con realidad aumentada que darán en áreas específicas grandes beneficios para nuestros estudiantes. Sí, voy a hacer una pausa y le voy a dar la palabra al ministro para que nos hable este día por la educación. Los alcaldes deben ayudar, las cámaras de comercio, la empresa privada, los militares a limpiar esas escuelas, los padres de familia. Y esto es la virtualidad. Yo fui presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. En los 12 años anteriores hablaron de que le iban a dar internet a todos los pueblos, a todas las aldeas. ¡Paja! No hubo nada de eso. Y el ministro Esponda recién llega. No es fácil lo que está por delante de echar adelante las clases. Es cierto, la virtualidad. Si los países desarrollados tienen problemas con la virtualidad, imagínense Honduras. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Voy a aclarar, yo confío mucho que el profesor Esponda va a hacer un buen trabajo, nos conviene a todos los hondureños, ocupa el apoyo de mucha gente, me escriben de Intibucá, me dicen que hay maestros, padres de familia, y está, buen día. En Intibucá, los alcaldes, autoridades educativas, estudiantes de la UPN y los padres de familia estamos fuertemente en el retorno a clases. Ministro. Mira, aquí ¿cuál es el reto para cumplir el sueño que es volver a clases en todos los centros educativos a nivel nacional, que son alrededor de unos 23,000? Primero, la Secretaría de Educación no tiene unidad ejecutora para reparar escuelas. Eso es lo primero que hay que tener claro, eso lo hace SEDECOAFIS. Pero yo soy muy contento hoy con el ministro de SEDECOAFIS. Es un joven muy dinámico, preparado y está haciendo todo lo posible para que esto lo podamos ejecutar de la manera más rápida. Según el Plan Maestro de Infraestructura, necesitamos alrededor de unos 270 millones de dólares en el año 2014 para restablecer lo que ya teníamos. Pero ahí estamos avanzando. Por dicha, el Banco Centroamericano de Integración Económica ya hizo un primer ejecución presupuestaria de 73 millones de dólares. Eso nos va a permitir priorizar las regiones del país que están mayormente destruidas. Cortés por el tema de los huracanes, Santa Bárbara, que es el departamento donde tenemos la matrícula más baja, y ahí es un tema de un día por la educación. Hablamos con el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, profesor Casaña. La matrícula de Santa Bárbara, la más baja del país, estaba en 42%, creo, si no me equivoco. Hoy ya estamos hoy en el 61% de la matrícula en Santa Bárbara. Es decir, la motivación de los involucrados en educación nos está dando resultados. El otro tema es cómo vamos a saber el dato exacto de la infraestructura. Nosotros en la Secretaría de Educación hemos generado un aplicativo. Por ejemplo, si el rector Díaz es de Jesús de Otoro, él va a poder ver en Jesús de Otoro cómo está la escuela donde estudió, y cada vez que le estemos haciendo reparaciones vamos a estar actualizando para saber en tiempo real y preciso las condiciones de la infraestructura escolar a nivel nacional. Eso nos va a permitir que a través de esta campaña que vamos a lanzar hoy a las 2 de la tarde, que se llama Un Día por la Educación, que le estamos haciendo un llamamiento a la ciudadanía para que se involucre en las tareas de reapertura de los centros educativos. ¿Qué plantea esto? No solamente es el tema de ir a limpiar escuelas, de pintarlas, no, es darle un seguimiento. Miren, nosotros estamos muy contentos con la empresa privada, por ejemplo, que hoy nos va a acompañar. Y nos han dicho algunas empresas privadas, bueno, nosotros vamos a padrinar 50 escuelas.
¿Qué es apadrinar la escuela? Nos van a entregar insumos de bioseguridad, le van a dar seguimiento, etc. Le voy a dar un ejemplo de lo que ya se hizo, por ejemplo, en el fantasioso Choluteca. Fundesur nos construyó el salón de clases, nos puso tanques de almacenamiento de agua, nos compró el mobiliario, nos puso la pizarra y ellos están dando seguimiento. Esos 25 niños de esa escuela unidocente ya están en clases. Nosotros ahí estamos súper satisfechos. Lo mismo tenemos que hacer en el norte. Y yo le quiero hacer un llamado sobre todo a la juventud, a los movimientos voluntarios, a que se sumen a un día por la educación. Mire, don Raúl, en la medida que todos nos sumemos a estas tareas de regreso a los salones de clase, el sistema va a caminar. Si nosotros pusiéramos un ejemplo de lo que es el sistema educativo, es como una vieja locomotora de las que había en el norte del país. Costaba que arrancaran de las estaciones porque iban cargadas, etcétera. Pero una vez que tomaban velocidad, costaba detenerlas. Eso es lo mismo que pasa en el sistema educativo. Cuando arrancamos el año escolar, cuesta nuevamente volver a la disciplina de levantarse temprano. Si a nosotros los adultos nos cuesta, imagínense los niños después de 2 años y los mismos profesores después de 2 años de estar en confinamiento. Pero lo tenemos que hacer y no tenemos ningún tiempo que perder. Ponga a los maestros a trabajar. Claro, claro. Bueno, ya hemos girado oficios circulares para que se presenten todos a sus puestos donde están nombrados en propiedad. Mire que el doctor Hermes le dijo así. No, pero yo estoy seguro que el profesor Hermes tiene las mismas dificultades en la universidad. Mire, es muy cómodo estar desde casa. Mire, los tres, tanto el doctor Francisco Herrera, el doctor Brevé, el doctor Hermes Díaz, se sonrieron, pongan a los maestros a trabajar. Mire, le voy a dar un ejemplo. Acuérdese que ahora la camisa suya es de ministro. Sí, pero sigo siendo el mismo profesor y sabemos exactamente claro que le ayuden, hombre. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted me invitaba a los foros, cuando empezaba la pandemia, yo solo me ponía el saco, pero abajo andaba en calzoneta. Es que es cómodo estar en casa trabajando. Es cómodo. Pero eso no ha sido lo mejor para el tema de calidad. Y eso hay que estar conscientes. Mire, aquí lo que hay que tener claro es una premisa que la presidenta lo ha dejado muy claro. Vamos a reaperturar las escuelas para nunca volverlas a cerrar. Y eso necesita que lo hagamos todo el pueblo hondureño, que lo hagamos de manera sistemática y de manera ordenada. Nosotros, por la premura que tenemos, porque de hecho tenemos premura, no podemos caer en el error de ir a abrir empellones las escuelas y entonces generemos desconfianza, se nos contagien los niños, etcétera, y va a venir toda una campaña de que volvamos a cerrar las escuelas. Las debemos de abrir de manera sistemática, programada, pero sobre todo garantizando minimizar las posibilidades de contagio. Mira, hay que ver ejemplos en la región. Los salvadoreños están en clases, los nicaragüenses están en clases, y nuestras condiciones son casi que las mismas. Que ellos sí concertaron con el pueblo salvadoreño, con el pueblo nicaragüense, para profundizar el tema de conectividad, para ponerle equipo tecnológico a sus estudiantes. La empresa privada los acompañó, sí es cierto. Eso es un día por la educación. Y la presidenta tiene como prioridad número 1 el tema educativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy? Y eso hay que tenerlo muy claro. Lo que usted está preocupado por el sistema educativo y usted tiene su visión, don Raúl. El doctor Brevet tiene su visión también y su análisis. Lo mismo el profesor Aldubín, lo mismo el doctor Herrera, lo mismo el profesor Esponda. Y la población en general también tiene su visión. Necesitamos que todos miremos en la misma dirección, que nos subamos sobre la estrategia que hemos construido entre todos y que lo más rápido posible tengamos abiertas las 23.000 escuelas que tiene el país. Eso es lo que necesitamos. Antes de darle la palabra al doctor Francisco Herrera, poneme ahí, Gary, te acabo de enviar unas fotos. Me dice, la escuela urbana mixta Juan Ramón Molina está situada en el norte del departamento de Copán, con una población escolar de 400 alumnos. Abrimos el centro, búscame la foto, ahí te las acabo de enviar. Abrimos el centro educativo desde el 14 de febrero, ya que contamos con personal docente vacunado, los padres con un 90% vacunados y un 50% alumnos vacunados. Tenemos un excelente centro educativo, agua a las 24 horas, servicios sanitarios recién reparados, gel, mascarilla. Elaboramos en 2 ciclos con 5 días para cada ciclo presencial. Saludos cordiales, Jorge Castro. Ahí está, mire. Claro, y eso lo debemos de reconocer y aplaudir. Subámonos todos en el mismo arco. Mire, le acabo de enviar unas fotos del Técnico Honduras. En el Técnico Honduras ya estamos en clases, en los talleres y en los laboratorios. Y es un centro educativo que históricamente ha tenido problemas de agua. Ahí está la cooperación de las alcaldías. Es más, yo estuve en la asamblea de Lamón. No recuerdo yo, no sé, doctor Brevé, si otro ministro de Educación había ido a la asamblea de Lamón a conversar
con todos los alcaldes del país para que nos subamos todos en el mismo barco de abrir nuevamente el sistema educativo. ¿Y qué le dijeron los alcaldes? Están a la disposición, todos los alcaldes del país están trabajando para regresar a las clases. Mire, estuve en Yamaranguila, me vine fascinado de lo que está haciendo el alcalde en Yamaranguila, haciendo llamamientos a la población para regresar a los centros educativos, a ponerlos en orden para que los niños regresen. Estuvimos, bueno, en su pueblo, en el Sur de Toro, lo mismo está haciendo el alcalde. Y mire, cuando yo miro a los alcaldes, yo no miro partidos, yo lo que miro ahí son los líderes de los municipios. No importa, mire, ahí está el técnico Honduras ya en clase, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 muchachos. Esa sección debe ser de 20. Horarios especiales. Exactamente, horarios especiales con los grados superiores. Ahí está el profesor dando clases, mire, los muchachos separados. Eso es lo que debemos de hacer y avanzar. Pero lo que debemos de tener claro es que se ha construido una estrategia con todos los sectores entendidos en la materia, que debemos de tener colaboración de la empresa privada, de todos los sectores del país, de la ciudadanía. Este debe ser un movimiento ciudadano. Yo recuerdo, yo estaba en 6º grado cuando el Mich. Yo recuerdo el desastre del país que quedó después de los huracanes y recuerdo a los estudiantes universitarios limpiando, por ejemplo, el Rafael Calleja Valentine, aquí el gimnasio que teníamos, aquí en la zona baja del río Choluteca. Recuerdo que todos cooperando allá en Sabana Grande, yo viví en Sabana Grande en ese tiempo, limpiando los escombros de las casas donde las familias habían sido afectadas. Ese mismo trabajo de solidaridad que hicimos para levantar el país en el 98 lo debemos de hacer ahora mismo. Y hoy el tema es más apremiante, Raúl. Miren, en la próxima década vamos a tener el porcentaje más grande de la población en edad económicamente activa, es decir, vamos a tener un músculo enorme para mover la economía nacional. Pero si no preparamos a nuestros niños, si no preparamos a nuestros jóvenes, si no les damos las herramientas para que se integren a la vida económicamente activa, este país va a ser un desastre total. No tenemos tiempo, se nos agotó el tiempo. Debemos de ir de manera acelerada, sin distingo de partidos, de credos, de nada, como hondureños y como hondureñas. Nuevamente a subirnos a este barco, a regresar a las escuelas y también ir pensando y trabajando sobre la marcha de la gran reforma al sistema educativo. Nuestro sistema educativo no puede seguir educando para el desempleo. Necesitamos hacer del sistema educativo la estrategia para el crecimiento económico del país. Si no logramos hacer esas dos cosas en estos 4 años, en 10 años vamos a estar viendo los efectos por no haber tomado las decisiones y las acciones pertinentes. Y yo lo quiero invitar a usted, don Raúl, a algo. Vamos abandonando esa idea que los hondureños somos haraganes, que no estamos en disposición. Ya lo demostramos en el 98 cuando la tragedia del huracán. Los hondureños con cooperación externa, aquí está la cooperación externa. Yo recuerdo a los mexicanos con sus equipos. Aquí ya está UNICEF apoyándonos, aquí ya está la cooperación alemana, aquí está USAID, ya está la cooperación en el país. Lo que necesitamos es definir esa hoja de ruta, subirnos en el barco y avanzar. Lo podemos, pero además de que lo podemos, lo vamos a hacer. El pueblo hondureño tiene que estar claro que lo vamos a hacer. Vamos a reabrir las escuelas, vamos a volver a clases presenciales, vamos a construir plataformas tecnológicas, vamos a entregar equipos a los estudiantes y vamos a avanzar. Lo vamos a hacer. ¿Cuánto nos vamos a tardar? Estoy seguro que va a ser más temprano que tarde. ¿Por qué? Porque si el pueblo hondureño está determinado a seguir en este objetivo, lo vamos a alcanzar, ya lo hemos demostrado. ¿Qué va a hacer con los profesores que no quieren ir a clases? Van a tener que ir a trabajar. Van a tener que ir a trabajar. Van a tener que ir a trabajar, para eso les paga el Estado. Licenciado Raúl, sobre lo que menciona el ministro, yo pienso que hay que ir pensando en las cuestiones prioritarias. Primero, ya lo hemos discutido aquí, llegar a los centros escolares. Sé que ya están trabajando en algunos lugares, hemos visto ahí los mensajes que están enviando los profesores, los padres de familia de distintos puntos del país. Y creo que en esa dinámica hay que ir avanzando para tener más centros abiertos. Yo sigo pensando en la posibilidad de que el voluntariado universitario pueda ser parte de este proceso. Y lo otro, que necesitamos datos. Yo no sé si ya tenemos los datos del diagnóstico, que no creo que hayan variado hacia arriba, sino variado más bien hacia abajo sobre el nivel de logro educativo que teníamos antes de la pandemia, que en español era del 51%, en matemáticas del 29%, y en los otros temas que no han sido evaluados, en otros tipos de conocimiento de la ciencia básica, las artes, la educación física y todas las 6 áreas curriculares. Pienso que ese trabajo hay que hacerlo y poner a los equipos técnicos a determinar cuál va a ser la estrategia a seguir para hacer el proceso de nivelación, digamos, de nivelación de los estudiantes, para a partir de ahí
iniciar el trabajo ya de los procesos de enseñanza-aprendizaje. De otra parte, continuar además con, diría yo, la dotación de materiales educativos, que creo que eso ha sido otro hándicap que ha tenido el sistema. Claro. Y que habrá que también repensar cómo movilizar esa dotación de materiales educativos que a mi juicio son prioritarios para que los niños, las niñas puedan tener a disposición estos materiales de apoyo en todos sus procesos que lideran los profesores. Y mire, señor ministro, creo que el esfuerzo que he hecho hasta ahora yo lo considero bueno, pero sigo insistiendo. Y usted lo mencionó, que es una cuestión que no la determina usted, sino que la determina la autoridad sanitaria. Creo que hay que conversar, porque en el caso del mundo universitario, SINAGER dio ya la oportunidad de que los estudiantes pudieran llegar a las aulas universitarias. Entonces, claro, con los cuidados que hay que tener, el doctor Herrera lo manifestaba, que en el caso del sistema de educación superior estamos pensando que el segundo periodo académico, en el caso nuestro, que es a partir de mayo hasta el mes de septiembre, podamos incrementar el número de estudiantes. Claro. Y creo que en el sistema educativo, en los niveles inferiores, debemos de continuar haciendo el esfuerzo y motivando a muchos profesores para que regresemos y vayamos a ver cómo está la situación de nuestro centro escolar. Es duro decir esto, mucha gente se molesta cuando se le dice, mire, ya no podemos continuar. Yo he hablado con muchos profesores, con dirigentes magisteriales, y la realidad es que ya no podemos seguir en casa. Tenemos que hacer un horario especial, regresar al centro escolar. De acuerdo. Para, si le queremos llamar así, como cuando vamos a jugar un partido de fútbol, empezar a calentar de nuevo. Claro. Y poner las condiciones que nos puedan permitir iniciar con ese trabajo. No va a ser fácil, porque las condiciones que hay, por ejemplo, el tema el estado emocional de los niños y las niñas por estar en confinamiento es un tema que no lo hemos tratado. Hablamos de calidad de los aprendizajes, hablamos de infraestructura escolar, pero no sabemos con qué condiciones va a llegar el niño o la niña, y no digamos los profesores. Entonces, todas esas situaciones hay que considerarlas, porque si no vamos a continuar haciendo el círculo vicioso de querer avanzar y no vamos a poder despegar. Creo que hay que poner eso en perspectiva. Creo que tenemos suficientes expertos que nos pueden ayudar a hacer esos procesos de sensibilización, esos procesos de resiliencia, y que eso generemos condiciones óptimas para que pueda iniciar con un proceso educativo en tierra firme, diría yo, y que desde luego pasa por el nivel de responsabilidad que asumamos los conciudadanos, y de tal manera que todos podamos contribuir para hacer, como usted lo menciona, un sistema educativo más robusto, más sólido, y que esté en función del desarrollo de nuestro país. Manu. Sí, yo quiero rescatar dos temas que se han mencionado. Uno es el voluntariado, específicamente de estudiantes universitarios. Creo que ahí hay un ejército de jóvenes que tienen conciencia social, que pueden invertir sus horas que son requeridas para graduarse como servicio social en ir a ayudar a reparar los centros educativos, a habilitar sistemas de agua potable con el apoyo de algunos profesionales del área. Y lo segundo es el tema de los alcaldes y los directores que han tomado liderazgo para reabrir los centros. Son situaciones que se están dando en todo el país, pero necesitamos lo que algunos le llaman un efecto dominó. Necesitamos que se replique a nivel nacional. Y ahí yo respetuosamente, señor ministro, le hago un llamado a usted para que ojalá gestione que la presidenta Xiomara Castro mande un mensaje acompañado por usted y por el ministro de Salud, el doctor Mateu, en cadena nacional, concientizando a los padres de familia para que, 1, vacunen a sus hijos, 2, los matriculen, y 3, al pueblo hondureño en general, que nos unamos en cada municipio y habilitemos los centros educativos, que haya una campaña de voluntariado. Claro. Ojalá que la presidenta lo haga pronto, pero es necesario. Sí. Necesitamos el liderazgo de la presidenta Castro para hacer ese llamado a la unión de los hondureños para reabrir el sistema educativo. Pero mira, además de eso, y estoy totalmente de acuerdo con usted, a don Raúl le he mandado algunas imágenes. Sí. Lo que pasa es que tenemos esfuerzos aislados, ¿cierto? Mira, ahí están los recursos de los profesores, las organizaciones magisteriales. Ahí andan en las escuelas entregando insumos de bioseguridad. Ahí andan motivando a los padres y las madres de familia. Mire,
Ese dinero no es dinero de la Secretaría, ese es dinero de las organizaciones magisteriales, de los padres y las madres de familia. Ahí está la gente trabajando. Lo que pasa es que eso también no hemos permitido visibilizar. Entonces necesitamos, como bien dice el señor rector, dar un mensaje contundente a la población. La población lo está percibiendo. La población hondureña está avanzando en ese tema. Y yo quiero agradecerle a los compañeros de las organizaciones magisteriales que a sus compañeros les están entregando insumos de bioseguridad, en especial a mis compañeros del COPRUM, que ya tienen años de estar en esta labor, de estar entregando insumos de bioseguridad y algunos acompañamientos a todos nuestros compañeros docentes afiliados para ir reabriendo las escuelas. Ese tema es fundamental. Entonces yo comparto plenamente lo que han dicho los rectores. Debemos de generar un movimiento ciudadano, un mensaje claro. Ahora bien, ¿qué necesitamos hacer también? Necesitamos consolidar la matrícula. ¿Por qué? Porque en función de la matrícula, lo que decía el doctor Aldubín, en función de la matrícula vamos a poder identificar cómo estábamos los años anteriores, en qué hemos avanzado y permanentemente haciendo revisiones. Nos vamos a encontrar nuevamente con los rectores, jornadas de trabajo. Bueno, señores rectores, al corte del 14 teníamos 1.400.000 y pico de niños, al corte del 14 de abril tenemos tantas escuelas tenemos reaperturadas. Este es el esfuerzo que se ha venido haciendo. ¿Qué nos hace falta? Y partir de datos, no de sentimientos. Es que ese es el problema que hemos tenido en educación. Hemos partido mucho de percepciones, pero no de datos concretos. El aplicativo que estamos haciendo en la Secretaría de Educación para el tema de infraestructura, ¿quiénes nos lo van a alimentar? La comunidad educativa. Entonces vamos a poder decir en tiempo real cuántas escuelas estaban mal cuando comenzó la campaña y cuántas escuelas hemos logrado avanzar y que ya están abiertas, y poder monitorear si es cierto que hay contagios en las escuelas, si los compañeros docentes se contagiaron, si la comunidad en general presenta contagios superiores. Y aquí ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, una unificación entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, pero sobre todo las alcaldías. ¿Quién es el que atiende de manera más expedita los problemas que hay en la comunidad? No nos engañemos, son los alcaldes y las alcaldesas. Hay que aprovechar. Mire, toda esta estrategia, sin el concurso, yo le hago un llamado a los alcaldes y a las alcaldesas, como lo hice en la Asamblea de la MON, sin el concurso de ustedes, esta estrategia no va a caminar. Pero es importante que le transfieran recursos a las alcaldías. Por supuesto. Recuerde que un porcentaje de los recursos de las alcaldías se deben de invertir en educación. Allá en Gobernación tenemos un ministro y viceministro, sobre todo los relacionados al tema de las alcaldías, que están trabajando muy fuerte con ellos. Por eso decía, el ministro Pineda en SEDECOAFIS está haciendo un trabajo muy fuerte también con Gobernación para que podamos conducir todo eso a través de las alcaldías. Es más, hay una decisión tomada. Estos presupuestos de reconstrucción los vamos a trabajar desde las alcaldías. Se abaratan los costos, la población tiene mayor veeduría, eso nos va a permitir avanzar más rápido. Sí, antes de ir con el doctor Francisco Herrera, poneme ahí Copeco, me dice el diputado Ronald Pineda, que es hermano del alcalde de Santa Cruz de Marlon, me dice, Copeco ya empezó a colaborar en el regreso a clases, 800 centros educativos han sido visitados, esto está haciendo Copeco. Que bueno, si es que aquí lo que ocupamos es eso, que todo el mundo colabore, esto me lo informa el diputado Marlon Pineda. Doctor Herrera, comentarios. Mire, licenciado Valladares, usted recuerda claramente en el pasado reciente, cuando todos los hondureños nos referíamos a la década perdida, cuando históricamente mirábamos todas las dificultades que los hondureños habíamos pasado por las diferentes situaciones que el país tenía y teníamos aquella década perdida. Estos 2 años que estamos teniendo esta crisis educativa y de salud, y como bien dijo el ministro al inicio, la pandemia desnudó estas dificultades que tenía el país, tanto en educación como en salud. El daño que hay es aproximándose prácticamente a una década para que podamos nosotros recuperar las graves dificultades que este grupo de jóvenes, niños y escolares tendrán para poder adaptarse nuevamente al proceso educativo. Pero definitivamente deben, por lo tanto, los profesores ya comenzar. Sin duda, tenemos que hacer que en todos los niveles ya salgamos y que podamos comenzar a trabajar fuertemente. Esta presencia física es indispensable. Recordemos que la pandemia nos ha dejado a muchos pacientes, hablando ya como médico, con secuelas graves
secuelas olfatorias, secuelas motoras, dificultades para caminar, dificultades de todo tipo, pero además de esto viene una gran secuela que es una secuela social. Los niños van a tener dificultades para habilidades de adaptación social. Esto es un problema muy serio, muy grave, y que los psicólogos tendrán que estudiar, tendrán que abordar, porque lo mencionaba tanto el rector Alduvín como el rector Brevé, que estos jóvenes tendrán graves dificultades para readaptarse a la vida presencial. Esto es una grave falta que tendrán estos jóvenes, y nuestros estudiantes universitarios, si no tienen las habilidades y destrezas que brinda el poder deambular dentro del campus, también tendrán dificultades en cuanto a la posibilidad de adaptarse socialmente y crear estas habilidades y destrezas que no solamente les va a dar la parte teórica laboratorial y la parte virtual en una clase determinada. Esa convivencia es indispensable para la formación integral del joven y del futuro profesional. Por lo tanto, esto es importante que lo tomemos en consideración. Recientemente con el ministro Esponda y con el rector Brevé estuvimos reunidos con el grupo G16 y vemos que hay grandes posibilidades, yo creo que en estos días lo anunciarán, de que podrá haber proporciones de vacunas para jóvenes, para los niños, una buena cantidad. Estoy seguro que la cooperación cumplirá con la oferta que han hecho para poder proceder al tema de vacunación de estos niños, y eso va a ser de gran importancia. De igual manera, le reitero al ministro Esponda que la universidad cuenta con el canal UTV, y este canal también puede colaborar con el ministro para una serie de instrucciones que pueden dar a nivel nacional para sus jóvenes. Claro, tenemos la dificultad, y reitero, este es otro problema que tenemos con CONATEL, porque no le han brindado a ese canal la posibilidad que debe existir, porque este es un canal estatal y debe retransmitirse en los sistemas de cable, y eso no se ha logrado. Así que ese es otro tema que tenemos muy pendiente, que debemos seguir trabajando. Y finalmente, quiero comentarle que precisamente en Santa Cruz de Yojoa, con el alcalde Marlon Pineda, hemos estado trabajando en un proyecto piloto que ha sido muy exitoso, que son aulas virtuales que hemos inaugurado en ese lugar, y que los jóvenes llegan a poder tener asignaturas y clases en ese sector, y esto lo vamos a replicar en diferentes departamentos del país para poder lograr ayudar a los jóvenes que puedan avanzar en sus estudios en la parte virtual, mientras retornamos, como bien decía el rector Alduvín, lo haremos en este segundo periodo, ya masificar más la presencialidad en el sistema de educación superior. Raúl, yo solo les quiero hacer una solicitud aquí públicamente. Los rectores de todas las universidades, y especialmente los 3 rectores que están acá en el programa, se han comprometido con nosotros a apoyarnos. Yo los invitaría, y les hago la solicitud formal, de que firmemos un convenio donde los estudiantes que ya están por culminar sus estudios relacionados a temas de infraestructura, arquitectos, ingenieros, los que están relacionados en el tema informático, los que están relacionados al tema de salud, la Secretaría de Educación, escucha esta tragedia, no tiene contratado ni un tan solo psicólogo. No existe en las partidas ni en la ley la contratación de psicólogos, ¿sí? Que todos ellos firmemos un convenio y que todos ellos vengan a colaborar. Si robustecemos, por ejemplo, la plataforma donde estamos identificando el tema de la infraestructura escolar, en tiempo real vamos a saber qué escuela necesita atención. En tiempo real vamos a saber a dónde hay que mandar libros, a dónde hay que mandar más vacunas porque aumentó la matrícula. Si todos estos sectores, y yo estoy seguro, rector Herrera, que si hacemos un bloque del sector de educación, este tema de CONATEL lo sacamos rápido. Si no hacemos un bloque, el tema del fondo FIT, por ejemplo. Tienen que hablar luego con don Lorenzo Sauceda, que es el comisionado presidente de CONATEL. Sí. Entonces, los invito a que nos sentemos, construyamos un convenio de cooperación entre las universidades, tanto públicas como privadas, con la Secretaría de Educación, para que todos nos subamos en este barco y tengamos claro esa hoja de ruta para poder garantizar el derecho a la educación de casi 2,5 millones de niños y de niñas. Solo una cuestión sobre Cuente eso, con el ministro, apoyo. responda. Mire que en la administración anterior nosotros movilizamos esa iniciativa con la Secretaría de Educación para apoyarles, por supuesto, y resulta que después de 1 año y medio de estar discutiendo la firma
de un convenio entre dos organismos que son del Estado mismo fue imposible. O sea, los abogados dijeron que eso era imposible poder llegar a acuerdos porque UPN quería invadir territorios que eran de la Secretaría de Educación. Mire, si seguimos viendo dentro del mismo Estado ese sistema de islas o de feudos, va a ser imposible que podamos avanzar. Yo pienso que hay que poner las cosas de manera muy transparente y pensar en ese gran problema que ya lo hemos identificado, lo tenemos súper diagnosticado, y pienso que todo lo que hemos manifestado acá, los que no están hoy aquí, pero que son parte de estas instituciones que están aquí representadas, están en toda la disposición de poder acompañarle en su gestión. Gracias. Porque si el sistema educativo mejora, creo que mejoramos todos. Todos estamos interesados en que los niños, las niñas, los jóvenes tengan una educación de calidad. Y yo, sobre ese punto, sí me gustaría, fíjese, que avancemos y podamos tener una carta de intenciones, si no fuera un convenio marco, para que vayamos avanzando en esas alianzas estratégicas que nos permitan poder consolidar un sistema educativo, como dije al principio, más robusto, más comprometido y que donde todos los actores nos sintamos parte. Creo que sí, y para finalizar, después de este evento al cual vamos a asistir esta tarde, yo voy a conversar con los vicerrectores, los directores de los centros, los decanos, para que se ponga a disposición de los centros donde nosotros tenemos presencia a través de las prácticas profesionales y le ayuden ahí. Gracias. Y que sean parte de los colaboradores para el tema de iniciar con un proceso de limpieza, si le queremos llamar así, y después trabajar en todo lo que tiene que ver con ese plan para reactivar el sistema en términos ya de lo que es los procesos de enseñanza y aprendizaje. Con el permiso del rector Herrera, yo me atrevo a recomendarle al señor ministro que ojalá se convoque la primera reunión de 2022 del Consejo Nacional de Educación. Correcto. Y que ahí se firme un convenio entre el Ministerio de Educación y el Consejo de Educación Superior, que es presidido por el doctor Herrera. Y que ese evento mande un mensaje a la población de que se está tratando de articular el subsistema de educación superior con el subsistema de educación prebásica, básica y media, con ese convenio donde, de nuevo, un ejército de voluntarios, de practicantes universitarios inviertan tiempo en contribuir al sistema educativo, especialmente la reapertura en los próximos 3 meses. Claro. Y el otro tema importante es que esta es otra gestión. Nosotros no tenemos ningún problema. Mira, a mí me encantaría que los técnicos de las universidades que están en el tema curricular, que conocen el tema de educación virtual, vengan a la Secretaría de Educación y nos acompañen. Debemos de tener una cosa muy clara aquí, profesor Aldubín. Sí. Lamentablemente, yo lo venía criticando cuando estaba en las organizaciones magisteriales. El sistema educativo no era sistema y cada quien estaba en su isla y en su feudo. Eso en la administración de la presidenta Xiomara se debe de acabar. El sistema educativo es uno. Público o privado, del nivel superior, del nivel medio, es uno. Y si es uno, debemos de avanzar en esa dirección. Yo estoy convencido que antes de que terminen los 100 días ya hemos firmado esos convenios, porque ya no tenemos tiempo. Subámonos al barco, avancemos lo más rápido posible y presionemos para que toda la ciudadanía, así como dijo el rector Brevet, que tengamos un ejército de voluntarios apoyando el sistema educativo para garantizar el derecho a la educación de 2,5 millones de niños y de niñas. Hoy la meta es llegar a la matrícula a los 2 millones, pero debemos de profundizar más. Y sobre todo lo que usted ha dicho, construyamos un sistema educativo, pero uno. Olvidémonos de esos feudos, olvidémonos de esas islas, porque ya no tenemos tiempo. Quienes van a ser los más beneficiarios de esto no solamente van a ser los 2,5 millones de niños y niñas en el sistema. Cuando nosotros ya estemos mayores y tengamos un sistema educativo exitoso, porque estoy convencido que lo vamos a poder hacer, vamos a tener una vida tranquila ya en la posteridad de nuestros días. Y yo me sueño que en 20 años andemos hablando del milagro educativo en Honduras. Ese es nuestro compromiso, es el compromiso de la presidenta. Antes de ir con el rector, Francisco Herrera, ojalá que en 20 años todos hablen inglés, ¿no? Claro, también. Ahí hay un tema importante que ya hemos conversado con los rectores. En 20 años que todos hablen inglés, ¿no? Claro. Es la verdad, porque la competencia va a ser dura. Póngame el tuit que ha puesto la presidenta Xiomara Castro con este trancazo que le han dado al combustible. Dice la presidenta, pese a que la corrupción me heredó un Estado altamente endeudado y a la escalada internacional de precios, instruyo a la Secretaría de Finanzas a absorber el 50% del aumento al diésel
mientras valoro otras alternativas aún en estas precarias condiciones. Repito, esto lo ha colocado hace un momento la presidenta del país, Xiomara Castro de Zelaya. Pese a que la corrupción me hereda un Estado altamente endeudado y a la escalada internacional de precios, instruyo a la Secretaría de Finanzas a absorber el 50% al aumento al diésel. Si iba a aumentar 5 lempiras hoy el diésel, entonces sería 2.50 el aumento, el gobierno absorbería los otros 2.50. Mientras valoro otras alternativas aún en estas precarias condiciones, anuncia la presidenta del país, Xiomara Castro. Bueno, no es fácil. No es fácil eso de los combustibles y también, como se informó, el Estado está en precaria economía. Bien, conclusiones, por favor, para el doctor Francisco Herrera. Ha sido un gran placer que las principales autoridades, me decía el diputado Jorge Zelaya, que qué bien que las principales autoridades educativas del país estaban esta mañana con nosotros. Doctor, siempre es un gusto que aporte sus conocimientos y aportes a la ciudadanía y al pueblo hondureño. Muchísimas gracias, licenciado Valladares. Ha sido un verdadero placer estar con los directos compañeros y amigos rectores y el señor ministro Esponda. Creo que han quedado clara la postura de educación superior, como hemos venido manejando el concepto de la universidad hondureña, en donde todas las universidades estamos remando en una misma dirección, evidentemente por el país. Estoy convencido que el ministro Esponda encontrará un grupo de hondureños realmente dedicados y con la intención de ayudar en todo lo posible, y eso del convenio no es ningún inconveniente. Eso lo encontrará con enorme aprecio de parte de todas las universidades, inclusive lo podremos tener como invitado especial en el próximo Consejo de Educación Superior para que pueda escuchar de viva voz de los rectores de las diferentes universidades la postura que tenemos como universidad hondureña para poder hacer lo propio y lo indispensable para que realmente salgamos de este atolladero y que Honduras realmente pueda resplandecer como él menciona. Esperamos que en 20 años podamos referirnos a ese milagro educativo que todos estamos esperando en un futuro cercano. Muchas gracias al doctor Francisco Herrera, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctor Hermes Díaz. Bueno, agradecerle, licenciado Valladares, por esta oportunidad de poder conversar acá con los colegas rectores, con el señor ministro Esponda, y enviar un mensaje a la población, un mensaje de esperanza. Realmente se está trabajando, quisiéramos ir más rápido, eso no ha sido posible, pero pienso que a partir de este evento que el señor ministro nos ha invitado esta tarde, donde va a dar un mensaje muy claro para la población, vamos a movilizar, diría yo, a todos los actores de las universidades, llámese estudiantes, profesores, para que podamos acompañarle y apoyarle en lo que refiere a la apertura del sistema educativo y hacer ese retorno seguro a las aulas escolares. Muchas gracias. Muy gentil el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán. Me gusta que también apoya el deporte, tienes equipo de la UPN. Ojalá la Universidad Nacional también vuelvan los Pumas a la Liga Nacional. Don Marlon Brevé. Sí, rápidamente, un llamado a la dirigencia magisterial. Me dice Diatala que también estaba llorando, que estaba sufriendo ayer en el estadio. Es que ayer invité al ministro Esponda a ver a Motagua y nos fue mal, pero ni modo. Seguimos ahí esperando que se levante. El llamado es a los alcaldes, a la dirigencia magisterial, a los 55,000 docentes, a los padres de familia y especialmente a la sociedad civil de cada municipio, iglesias, cámaras de comercio, para que reabramos el sistema con el apoyo de la cooperación tanto nacional como es Concorde, así como la cooperación internacional como es Merece, y cuenten con el apoyo de la academia. Necesitamos, como decía el ministro Esponda, lograr que la locomotora de la educación arranque, y una vez que arranque, subirnos a ese tren. ¿Por qué se mete como Pablo Ramos? ¿Perdón? ¿Por qué se mete como Pablo Ramos? Él hablaba de que un tren es difícil arrancarlo. Este sistema educativo ha estado cerrado por 2 años. Arranquemos ese tren de la educación y una vez que arranca nos subimos todos. Tenemos que apoyar al Estado para reabrir el sistema y después recuperar los aprendizajes. Recordemos, es recuperar matrícula y después recuperar aprendizajes. Gracias, don Raúl, y gracias, ministro, y a los rectores por habernos permitido estar en este espacio. Nos despedimos con el ministro
Esponda, ministro, es un verdadero placer que haya estado con nosotros, ministro Daniel Esponda. No, al contrario, el placer y el honor ha sido mío. Siempre es muy constructivo tener esas conversaciones. Decirle al doctor Herrera que de la reunión del G16 le tomamos la palabra. Nosotros ya estamos listos para trabajar con UTV. Estamos listos también con el doctor Marlon para trabajar con la universidad, con UNITEC. Bueno, el profesor Alduvín tiene un problema ahí porque yo siento que la Universidad Pedagógica es mi casa y ahí vamos a seguir avanzando. Lo más importante aquí, Raúl, es lo que hemos dicho. Le hacemos un llamamiento al pueblo hondureño a que generemos todo un movimiento ciudadano en primera instancia para regresar a las clases presenciales. En la medida que recuperemos la matrícula, que identifiquemos en qué porcentaje de apropiación de conocimientos se quedaron nuestros estudiantes, desarrollemos el plan remedial para alcanzar las competencias básicas. En esa medida vamos a rescatar el sistema educativo. Hoy ya no tenemos tiempo. El llamado a la población hondureña que nos regale un día por la educación, que nos acompañen hoy a las 2 de la tarde en el lanzamiento de esta estrategia. Es en el Centro Cívico Gubernamental, en el 7º piso, en el 5º piso. Ahí nos vamos a encontrar. Es difícil, es difícil entrar. Nunca he ido, ni estoy interesado, pero he escuchado a la gente. Sí, es complicado. Es complicado entrar a ese centro cívico, ¿cierto? Sí. Y hoy es un momento importante porque la ciudadanía relacionada en educación se viene a tomar el centro cívico. Porque ese centro cívico es del pueblo, no es de nadie más. Y lo más importante es que eso se debe traducir en acciones en las escuelas y en los colegios del país. Eso es lo que nos ocupa. Agradecido con el canal también por entregar de manera permanente foros, uno de los foros más importantes de la televisión nacional, a discutir temas educativos, decirles que estamos comprometidos con el sistema educativo nacional y estoy convencido que en 20 años vamos a estar hablando del milagro educativo en Honduras. Gracias, ministro. Suerte. Gracias. Ven, hoy a las 2 de la tarde. Hoy a las 2 de la tarde. Ven, ahí estaremos cubriendo. Poneme otra vez lo que puso doña Xiomara sobre este trancazo al diésel. Va a absorber la mitad del gobierno, pese a que la corrupción hereda un Estado altamente endeudado y a la escalada internacional de precios. Instruyo a la Secretaría de Finanzas a absorber el 50% del aumento al diésel mientras valoro otras alternativas aún en estas precarias condiciones. El aumento era de 5 lempiras. Con esta decisión de la presidenta sería de 2.50 al galón de diésel. Bien, nos vamos. Esta mañana el doctor Marlon Breve, rector de la UNITEC, el doctor Hermes Díaz, rector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el doctor Francisco Herrera, rector de la Universidad Nacional, y el señor ministro de Educación Pública Daniel Esponda. Que estén bien, buena semana.